Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos para que se vayan adentrando a ver de qué se trata la grafología y cómo la vamos viendo. A ver, vamos a ver si me llevo bien con la tecnología. Bueno, aquí empezamos a tener un escrito que, como dijimos, vemos lo general nosotros primero, antes de ver lo particular, o sea, lo global antes de lo molecular. Acá vemos que tenemos un margen izquierdo pequeño, un margen derecho irregular y en general la escritura está bastante organizada. Tenemos en cuenta que la firma no la vemos por una cuestión de privacidad. Acá tenemos otra escritura donde ya empieza de un tamaño bastante grande y a medida que va descendiendo, van ascendiendo los renglones, porque ven que al principio aparece alrededor, digamos, de línea recta, todavía no estamos bien en el tema, así que voy a dar pocos datos, pero eso es lo que vamos viendo, lo general. Esta es una letra más bien pequeña que tiene muy poco margen, ven, casi sin margen izquierdo, y el derecho es irregular, incluso invasor, o sea, sale de la hoja. Y con respecto a las líneas, vemos que aparece más o menos horizontal, pero va descendiendo la línea. Con respecto a esta escritura, podemos decir que es un tamaño de término medio, y lo que llama la atención, bueno, es una escritura inclinada, pero acá la distancia que hay entre el final del texto y la firma. Bueno, esta es una escritura desorganizada, quiere decir que hubo organización, pero por determinados temas, en este caso es la edad, se fue desorganizando. Acá tenemos otra escritura, lo que llama la atención son los trazos verticales que tiene esta persona, y después que la zona media, que ahora después vamos a especificar más bien, es pequeña, mientras los trazos superiores e inferiores están como desproporcionados con respecto a la zona media. Tiene un margen que empieza, bueno, pequeño, pero después ven que casi no tiene margen. Bueno, acá es otra persona mayor, donde ven que, por ejemplo, acá puso los dos puntos. Acá tenemos que ver la inclinación de la escritura, ¿ven? Los plenos, cómo se dirigen, cómo van hacia la derecha. Pero mantiene un margen respetable, el margen izquierdo incluso hace la sangría. Acá tenemos otra escritura que aparentemente es un tamaño término medio, y lo que llama la atención aquí es que comienza, baja la línea del renglón y después sube. Esto es una forma cóncava. Eso quiere decir, porque tampoco no nos vamos a abstener de todas las interpretaciones, que primero el ánimo decae y luego a medida que va haciendo algunas actividades, después sube, o sea, se vuelve más optimista. Acá tenemos otra escritura donde vemos que hay bastantes desigualdades, tanto en la zona media como en el tamaño. Acá hay otra que, por ejemplo, el margen izquierdo va en forma creciente, o sea, cada vez es más ancho. La letra es pequeña y hay mucho espacio en blanco. Nosotros, si bien analizamos la escritura, o sea, lo que escribe, lo que está en tinta, también analizamos los blancos, que también tienen que ver con el inconsciente. Bueno, acá tenemos otra escritura que pareciera que estuviera desorganizada,
El tema es que es una persona que no ha tenido mucha educación, por lo tanto sería normal y nosotros tenemos que analizar todo. Ven que acá empieza el margen es irregular y varía de tamaño, tiene muchas desigualdades. Bueno, esto es de una persona de 96 años, o sea, bastante bien para su edad. Ven que tiene desigualdades, es desorganizada, el margen izquierdo es convexo, ya voy a explicar bien lo que quiere decir. Y acá en esta escritura, por ejemplo, que la escritura es de tamaño medio, con desigualdades, vemos que ubicó la hoja apaisada, o sea, al revés de lo que se suele escribir mucha gente que la pone en forma vertical, la puso apaisada. Eso todo tiene su significación. En este caso quiere decir que necesita espacio y esparcimiento. ¿Mm? Así que bueno, ahora lo que vamos a ver, ahora vamos a charlar un poquito, porque después más adelante en otro video voy a dar ya el sentido de los trazos. Con respecto al texto y a la firma, bueno, el texto, que es la hoja en blanco, es lo social. Entonces, cuando el sujeto escribe en una hoja en blanco, vemos cómo se organiza dentro del espacio y eso demuestra el comportamiento social. Si tiene respeto a las normas, a los convencionalismos, si es inhibido en la parte social, si es invasivo en la parte social, cómo respeta al otro. Eso se ve en el texto, su comportamiento social. Mientras tanto, en la firma muestra cómo es la persona íntimamente. Por eso nosotros pedimos texto y firma. Si hay identidad entre el texto y la firma, quiere decir que el sujeto se comporta en lo social tal como es él íntimamente o personalmente. Si hay discordancia, habría que ver por qué él se comporta en lo social de una manera, pero íntimamente es de otra. Bueno, después otra cosa con respecto a los elementos que necesita el grafólogo para trabajar es el escrito de la persona, lógicamente, en original, porque nosotros con el original vemos todos los aspectos. Podemos ver la presión y determinadas características que en una fotocopia no se van a ver. Entonces, un texto original de 20, 25 renglones o más, o sea, lo importante no es lo largo del texto, porque después es conveniente que tomemos otros días otra escritura. Y bueno, aparte del texto necesita una lupa, el grafólogo común, eso. O puede ser un cuentahilos, así como dice la palabra cuentahilos. También hay otros aparatos que son un poco más profesionales, pero bueno, actualmente con la tecnología que hay hoy, se pueden ver las escrituras como van a ver acá que vamos a hacer en forma muy sencilla. Y después una hoja milimetrada, esta es una filmina hecha de una hoja milimetrada, eso se pide en la librería. Esta es una hoja milimetrada, no sé si se ve bien. Bueno, lo ideal después, si uno no tiene todos esos elementos, con una regla, un transportador, bueno, uno lo puede medir provisoriamente. Yo uso de todas formas otras filminas también que inventé para mí, para hacer más práctica, que después ya se las voy a enseñar a medida que vayamos trabajando y vayamos midiendo la escritura. Bueno, otra cosa que quería decir con respecto a la ética, nosotros tenemos que respetar a la persona que se viene a analizar,
porque cada uno es como es, tiene su personalidad, tuvo su historia, tuvo su entorno, entonces siempre respeto ante la persona, tratar de cuando uno le dice las cosas o le presenta el informe grafométrico, decírselo de la mejor manera posible para no herir susceptibilidades. Entonces, primero dijimos que con los ejemplos que les di, que lo primero que se ve es la forma global de la escritura, lo que llamaríamos el bosque. Y luego, al final, se van a ver lo particular, que sería el arbolito del bosque. Así se empieza a trabajar en grafología. Y hay que tener en cuenta la intensidad, o sea, los signos gráficos que se repiten, eso tiene mucha importancia, y después pueden aparecer algún signo aislado que no tiene mucha importancia, siempre tienen valor relativo. Siempre lo importante es todo lo que se repite. En cuanto a lo importante es conocer los aspectos gráficos, o sea, para no hacer la parte técnica mal, porque nosotros primero dijimos que hacemos la parte técnica y después interpretamos. Así que, bueno, en el próximo video vamos a ver las formas gráficas, la dirección y vamos a ver el simbolismo del espacio. Así que si les gustó, pueden suscribirse y nos vemos pronto.